Son las 5:35 de la tarde, es la música de America Sister Golden Hair. Nos vamos precisamente a los Estados Unidos. Donald Trump, ya los conocen, se ha convertido y se ha caracterizado por ser un presidente cuando menos atípico, si utilizamos esa palabra benévola con él. Hasta el último momento, no ha dejado de dar la lata. No ha aceptado el resultado electoral y ayer, cuando se preparaba el Congreso de Estados Unidos para un arduo debate que iba a desembocar en la confirmación de Joe Biden como nuevo presidente de Estados Unidos, la masa pro-Trump estalló. Miles de seguidores del presidente saliente entraron a la fuerza en el Capitolio, interrumpieron la sesión y tras más de 4 horas de asedio, por fin la policía pudo evacuar el edificio y efectivamente el debate de confirmación electoral tocó a su fin. Pero por el camino han quedado 4 muertos, 52 detenidos, 14 policías heridos, algo insólito en Estados Unidos. Y por eso queríamos hoy buscar la opinión y el análisis de nuestro siguiente invitado. Él es Lluís Pastor, es experto en comunicación, profesor de los estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la UOC. ¿Qué tal, Lluís? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Supongo que seguirás alucinando o ya has asimilado esas imágenes que hemos visto todos en televisión. Fíjate que ahora no quisiera pecar de inmodestia o de lo que no soy, pero que casi era una crónica de una muerte anunciada. Una figura como la que tenemos delante, que es la figura de Trump, moviliza toda una serie de cosas que al final acaba necesitando también que la gente ocupe calles. Es decir, si lo planteáramos incluso, no sé, por decir algo, como si fuera, como aplicamos la teoría de la comunicación, donde hay un emisor, un mensaje, un canal, el emisor es este presidente que se ganó a la gente porque él era el que iba a luchar contra el sistema, es decir, que a la gente le gusta, la gente que está contra el sistema cuando te ha ido mal con el sistema. Y hay que recordar que Trump viene después de nuestra crisis de los años 7, 8, 9. Es decir, esta crisis de la primera década del siglo XXI es una crisis tremenda, es una crisis que en Europa ha dejado el Brexit, ha dejado movimientos ultranacionalistas incluso dentro de nuestro propio país. Es decir, es una crisis que ha dejado mucha angustia, mucho miedo en mucha gente. Y ese tipo de perfil gusta mucho, porque es el tipo de perfil que la gente puede creer cuando las cosas van muy mal. ¿Pero qué gente? Pero claro, ¿qué gente, Lluís? La gente que efectivamente ha sufrido más los efectos económicos de la crisis de los años 7, 8, 9, 10. La gente que ha perdido ese estatus de clase media. Fíjate que la gente que sigue a Trump, en su gran mayoría, es gente de clase media, media-baja. Okay. Entonces, es gente que realmente se siente angustiada y que una figura como la suya les ha dado un punto de salida, que se ha hecho un punto de fuga horroroso, pero es un punto de salida. Y a la inversa, Trump, fíjate que lo primero que ha hecho ha sido condenar el canal que no le interesaba. ¿Cuál ha sido el canal que no le interesaba? Los medios tradicionales. Los grandes medios han sido fake news. Los grandes medios, el Washington Post, el New York Times, la CNN, la CBS, todos han sido fake news, y él ha creado su propio canal dialéctico. Y cuando no ha sido suficiente, este tipo de perfiles, y esto nos lo ha demostrado la historia a lo largo del siglo XX un montón de veces, lo que hacen es necesitan un nuevo canal. Y el nuevo canal es gente ocupando calles y generando violencia. Pues ahí lo hemos visto. Y es lo que ha hecho. Ahí lo hemos visto. Él ha incitado, como decía Joe Biden, a toda esa masa a asaltar el Congreso y a no aceptar el resultado electoral. Y después, a su vez, pues ha llamado a todos esos seguidores a la calma, a la paz y a que vuelvan a su casa, ¿no? Sí, pero fíjate que los ha llamado a la calma, a la paz, a que vuelvan de su casa después de que se desalojara el Capitolio. Lo estuvo callado durante todo el tiempo que se estaban produciendo los altercados, y además el repliegue, digamos, que ha hecho él, es un repliegue, si quieres, táctico, porque dice, señores, vamos a recoger, aunque todos sabemos que me han robado las elecciones. Es decir, que el elemento ideológico que ha hecho que la gente salga a la calle a defender lo suyo, y dices, Luis, ¿qué es lo suyo? Lo suyo es este movimiento de trumpismo, que es un movimiento de neopopulismo, es el movimiento que invadió Europa en los años 20 y 30. Eso incluso se va a mantener más allá de la propia vigencia de Trump como presidente, porque realmente en ningún momento ha renunciado a eso. Y hay 70 millones de personas que lo han votado. No olvidemos ese dato, que es un dato importantísimo. Es decir, la generación de ese odio social
era imprescindible para poder sacar a la gente a la calle y poder luchar de nuevo como si no existiera la democracia. Es decir, la democracia cambió mamporrazos por palabras y cambió violencia por votos, y una vez pierde la legitimidad este tipo de pseudotirano, lo que intenta es revertir eso y de nuevo volver a los golpes, a las bravuconadas y a ejercer el miedo sobre los otros ciudadanos del mismo país, ¿no? ¿Y qué crees que va a ocurrir ahora, Lluís? ¿Crees que va a haber un cisma en el país si es que no lo había antes ya? Mire, ¿sabes lo que pasa? Yo confío en que las estructuras de los partidos, que en el caso de Estados Unidos son estructuras tremendamente sólidas y que hace muchas décadas que funcionan, superen lo que ha sido la convulsión de Trump. Lo que sí que es cierto, y dentro del partido yo creo que puede haber movimientos, pero más movimientos, digamos, que se van a apaciguar en cuanto todo el mundo tenga que defender su propia silla de gobernador, su propia silla de representante en el Congreso, o incluso de aquí un par de años los candidatos que salgan para las elecciones del 24, ¿no? Pero lo que me parece realmente preocupante es esa semilla que se está sembrando en muchas tierras, donde ese neopopulismo está llevando a gentes que han perdido un cierto estatus social y a ciertos ingresos, y hay una nueva bancos de pobreza en ese primer mundo, que abrazan soluciones simplistas como las de Trump, soluciones simplistas como las del Brexit en Estados Unidos, o soluciones simplistas como los ultranacionalismos en algunas regiones de Europa. Entonces, eso es lo preocupante, cuando realmente dejamos de pensar y nos comportamos como personas que siguen a cualquier líder que da soluciones simples a problemas complejos. Y desde el punto de vista de la iconografía, Lluís, ¿has visto esas fotografías, esas imágenes de los asaltantes al Capitolio, que se han hecho fotografías, que han tomado despachos, que se han jactado, ¿no?, de entrar en la cúpula del poder? ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo lo analizas? Mira, yo fíjate que me sorprendió muchísimo porque efectivamente todos los líderes autoritarios necesitan sus esbirros, ¿no? Recordad la noche de los cristales rotos durante el nazismo. Todos los dictadozuelos o los dictadores necesitan otros que hagan su trabajo sucio. Lo que me impresionó de la entrada de estos ciudadanos americanos en el Capitolio era que rozaban el ridículo algunos de ellos. Es decir, incluso su manera, primero la manera de vestir terriblemente violenta, porque iban muchos equipados con chalecos de Kevlar. Sí, sí, parecían paramilitares totalmente. Sí, una especie de una imagen paramilitar, que esto asusta. Esto, fíjate que a cualquier persona que vaya por la calle, si vemos a alguien disfrazado de militar, nos asusta. ¿Por qué? Porque creemos que un militar se arroga la utilización de la violencia, con lo cual cualquier persona que se disfrace de militar está diciéndonos eso. Pero además me ha parecido exagerado los símbolos de las banderas confederadas, el señor este que iba disfrazado de bisonte como si fuera un nativo. Y esto es digamos, la bravuconada americana. Es decir, aquí en España la bravuconada, pues seguramente sería salir con una bandera franquista o decir barbaridades y apoyar un régimen dictatorial que estuvo aquí 40 años, y eso sería la bravuconada. Y la bravuconada de Estados Unidos es pasearse con la bandera confederada, disfrazarse de jefe nativo y ir paseándose con este look paramilitar, ¿no? Entonces, la verdad es que fíjate que dice mucho del tipo de gente que se siente más excitada por este tipo de mensajes, ¿no? Que hay gente que seguramente ha perdido muchas cosas, que no encuentra su lugar en la sociedad, y que seguir los protocolos, digamos, del sistema no les parece una buena idea y prefieren saltarse todos estos protocolos. Esto es lo preocupante, es que es lo que ha hecho saltar la democracia muchas veces en muchos países. El siglo XX europeo ha sido una buena muestra de líderes populistas que han, de alguna manera, alimentado perfiles de este tipo para que realmente tomen venganza sobre el resto de la sociedad. Pues esta es la obra y este es el legado de Donald Trump, ¿eh? Que se le recordará como el presidente, pues sí, que no aceptó su derrota electoral y que causó pues la primera ocupación del Capitolio en toda su historia. Sí, pero te digo una cosa, que nos sorprendemos porque somos así, ¿no? Nos encanta sorprendernos cada mañana cuando sale el sol, y eso es la parte buena. Pero nos sorprendemos, pero que este señor, desde antes de 2016, se ha seguido su carrera empresarial y hará eso, y en la carrera, digamos, en las elecciones contra Hillary Clinton, es que la barbaridad estaba al orden del día. No nos lo tomamos demasiado en serio, ¿no crees, Lluís, a Trump al Yo principio? creo que fue eso también, ¿no? Creímos que este personajillo nunca podría llegar a mandar, pero es que la gente necesita liderazgos. Entonces, hay dos tipos de liderazgo. El liderazgo, digamos, del sistema cuando las cosas funcionan,
pero es que yo creo que nos hemos olvidado que este siglo XXI ha empezado siendo convulso prácticamente desde el primer día. Tuvimos la gran crisis, el Big Crash de los años 2005, 6, 7, 8, 9, 10. Hemos tenido una nueva crisis a principio de esta década, esta pandemia. Entonces la gente tiene miedo, la gente está angustiada. Hay mucha gente que ha perdido dinero, ha perdido capacidad adquisitiva, ha perdido posición social con todas estas crisis, porque estas crisis han alimentado unos cuantos, que por cierto han salido de rositas, digamos, de todo esto, pero hay mucha gente que se ha quedado un poco desamparada. Y esta gente desamparada va a buscar soluciones. Las va a buscar en Estados Unidos. Nos encontraron en un tipo que al principio nos hacía reír y al final casi nos hace llorar. Sí. Y desgraciadamente te aseguro que parece que las busquen en otras partes del mundo. Nos dicen en el WhatsApp, en nuestro WhatsApp, el 688-854-852, que solo faltaban los del cucurucho blanco. Solo faltaban los del cucurucho blanco, pues sí que es cierto, sí que es cierto. Y yo creo que los del cucurucho blanco seguramente se cuentan entre estos 70 millones de votos por ahí, que ha recaudado. Estarían por ahí. O sea que sí. Lo que pasa es que en Estados Unidos es demasiado radical todavía hoy salir con el cucurucho, pero si realmente hubiera triunfado un movimiento como este movimiento que ha intentado alentar Trump, no solo con la entrada en el Capitolio, con el intento de no recuento de los votos electorales, con la presión a su propio fiscal general, con todo lo que ha hecho, que cualquiera de estas cosas es una anomalía democrática de primer orden. Si alguna de estas cosas hubiera salido bien, nos hubiéramos encontrado, desgraciadamente, y ahí el oyente del WhatsApp tenía toda la razón, viendo paramilitares, viendo banderas confederadas y viendo cucuruchos en las calles de los Estados Unidos. Lluís Pastor, nuestro profesor de los estudios de Ciencias de la Información y la Comunicación de la UOC, te agradecemos mucho que nos hayas atendido y nos hayas explicado qué es lo que ha ocurrido en Washington en esta jornada. Un abrazo fuerte. Claro que sí, encantado. Un abrazo. Hasta otra. Agur, agur. Son las 5:47.